criterios ecológicos de calidad del agua, que ustedes ya también revisaron en su manual, los límites máximos permitidos para surfactantes aniónicos son los que tenemos aquí. Por ejemplo, si ustedes tienen o quieren utilizar una fuente de abastecimiento de agua potable, el valor máximo permitido de un surfactante aniónico en este tipo de aguas es de 0.05 miligramos por litro, 0.05 partes por millón. Y en el agua dulce y el agua de mar, aunque estos valores varían de lugar a lugar, de zona a zona, lo que se permite es de 0.1 miligramos por litro, es decir, 0.1 partes por millón, que como ven es muy, muy bajo. Y es importante porque, pues, van a ser fuentes de abastecimiento, van a ser fuentes de agua de recreación, etcétera, etcétera. Entonces es necesario cuidar también esta parte de la calidad del agua. Con el propósito de tomar precisamente medidas preventivas y correctivas, pues en la actualidad se diseñan metodologías y normas que ayudan a controlar la contaminación. Una de las metodologías es la determinación de la biodegradabilidad de los surfactantes para que en un futuro cercano solo se permita la fabricación y comercialización de detergentes biodegradables. Eso ya está en vigor y existen las normas que especifican que la mayoría de los productos que se saquen al mercado, que se comercialicen, deben de ser biodegradables. ¿De acuerdo? Y aquí les voy a mencionar un pequeño comercial. Existen muy pocos laboratorios que realizan las pruebas de biodegradabilidad. Y uno de esos laboratorios, de esos poquitos laboratorios que existen, pues es nuestro laboratorio, que precisamente ofrece este servicio como un servicio externo, ¿de acuerdo? Ahorita platicamos también acerca de eso para que también se den una idea de la inversión que hace nuestra escuela para que ustedes adquieran estos conocimientos. De acuerdo con las normas oficiales mexicanas, precisamente, existen dos métodos para hacer análisis de biodegradabilidad, ¿sí? Y se basan en una prueba presuntiva y otra prueba confirmativa. Para la prueba presuntiva, se somete el surfactante de prueba a la presencia de una comunidad microbiana y se deja que interactúen durante 7 a 8 días en un cultivo en agitación. Ya saben ustedes también las características que tiene un cultivo en agitación, se los deben haber mencionado también en microbiología general, cuando vieron precisamente de la clasificación de los medios de cultivo. Y por otro lado tenemos una prueba confirmativa, en la cual también el surfactante de prueba es sometido a la presencia de una comunidad microbiana que ya se demostró que tiene la capacidad de biodegradar surfactantes, pero en este caso la exposición va a durar de 2 a 3 semanas y esto va a ser en un cultivo semicontinuo. Al término del periodo de incubación se determina el porcentaje de biodegradación y para la prueba presuntiva se utilizan con mayor frecuencia comunidades microbianas de diverso origen y se ajusta el tiempo de incubación a 7 días a una temperatura de 25 grados Celsius. Entonces, eso es parte de lo que vamos a ver nosotros ahorita precisamente. No podemos aplicar la prueba confirmativa porque ya también saben ustedes que tener un cultivo semicontinuo es bastante complicado. Entonces, no tenemos la capacidad, al menos ahorita el laboratorio, para tener un cultivo semicontinuo. De hecho, eso se hace más bien en laboratorios ya de investigación. Y básicamente la prueba que más se utiliza pues es la prueba presuntiva, en donde lo único que se hace es someter al surfactante a la comunidad microbiana en un cultivo en agitación, que es mucho más sencillo y que es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Ahora bien, de acuerdo con los resultados que obtengamos, tenemos que hacer la interpretación, ¿sí?, de la biodegradabilidad del surfactante que estemos nosotros analizando. Para eso, pues ustedes ya vieron esta tabla también en su protocolo, en su manual, en donde nos indica que si el porcentaje de biodegradación es mayor al 90%, se interpreta como una biodegradación satisfactoria. Es decir, podemos decir que es biodegradable. Si el porcentaje de remoción es mayor al 80%, pero menor al 90%, entonces ese surfactante tendrá que sujetarse ahora a una prueba confirmativa, ¿de acuerdo? Y si el porcentaje de biodegradación es menor al 80%, entonces se considera que el surfactante no tiene una biodegradación no satisfactoria, no es
Es decir, de otra forma es no biodegradable, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que ustedes tendrían que informar al final de su experimentación. Pasando ya a lo que es la parte práctica, y vamos a hacer un repaso rápido, porque esto, pero vamos a poner mucha atención, porque esto es lo que vamos a realizar la siguiente semana. El día, el día martes, la siguiente semana, la sección número 1, y el día jueves, la sección número 2, lo que van a ver ustedes ahorita. Entonces, es importante que ustedes vean qué es lo que vamos a realizar. El objetivo de la práctica, por tanto, es determinar la biodegradación de un surfactante aniónico, problema, utilizando la prueba presuntiva que marca la norma oficial mexicana AA39 de 1980, que está a punto de ser, de ser modificada, ¿eh? Hay que estar al pendientes de eso. Ya llevan bastantes años, unos 15 años trabajando en las modificaciones. Sí, y ahorita también les comento algunas otras cosas en relación con eso porque es importante, ¿sí? Y nos vamos a fundamentar también para ver, para hacer específicamente la determinación de sustancias activas al azul de metileno en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas, la norma mexicana AA039 de la SECOFI del 2001, que modifica la de 1980, que es la que estábamos mencionando. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, pues para empezar, lo más importante que creen ustedes que sea, ¿el surfactante o los microorganismos? Pues creo que los dos, ¿verdad? Entonces, para empezar, vamos a platicar acerca del material biológico. Es decir, ¿de dónde vamos a obtener nuestros microorganismos que nosotros vamos a utilizar durante la prueba? Pues estos microorganismos los vamos a obtener de lo que son los lodos activados provenientes de una planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Por qué vamos a utilizar estos lodos activados que lo especifica la norma? Bueno, lo que pasa es que si nosotros nos imaginamos qué es lo que llega a una planta de tratamiento de aguas residuales en la Ciudad de México, pues llega de muchísimas cosas, pero entre lo que llega también llega una gran carga de surfactantes y de detergentes en sí, con todos sus componentes. Entonces, cuando ven ustedes lo que es el tratamiento de las aguas residuales, pues van a ver ustedes que en los sistemas aerobios, en los sistemas basados en mecanismos, en procedimientos aerobios, entonces se va a formar, en la fase secundaria del tratamiento, se forman lo que se llaman los lodos activados. Y no es otra cosa más que lo que ven ustedes aquí, principalmente este vaso de precipitado que tenemos en segunda instancia aquí. Y lo que sucede que no es otra cosa más que un consorcio microbiano, en donde vamos a encontrar una gran biodiversidad de microorganismos, muy parecida a lo que debimos haber observado en nuestras columnas de Vinogradsky. Así de este tamaño está la microbiota de estos lodos activados. Aquí tenemos unas imágenes, también se les llama fangos activados en algunos lugares. Estas son muestras de una planta de tratamiento de aguas residuales. Si ustedes tienen la necesidad, porque llegan a trabajar en una empresa donde se utilizan surfactantes y como la norma específica que deben demostrar, deben someterlos a pruebas de biodegradación, entonces a veces será necesario que ustedes incluso tengan que obtener sus lodos activados. Entonces vean ustedes, es lo que aquí los especialistas les dicen que el licor está muy pobre, ¿de acuerdo? Así en general, en el argot, dentro de las plantas de tratamiento, a todo esto le llaman licores. Entonces aquí dicen que este es muy pobre, ven ustedes prácticamente no se le ve la presencia del precipitado. Este es el que es el de mejor calidad, es el que deben de ustedes de buscar. Si tienen otro como este en el cual se ve unos grumos muy grandes y zonas con agua, así también muy amplias, entonces estos no sirven, estos inclusive los encuentran hasta en la superficie de la planta de tratamiento de aguas residuales, en el tratamiento secundario, y sucede que estos lodos activados generalmente tienen una carga muy elevada de hongos, y eso provoca que haya mucho aire entre los intersticios, entre el micelio, y provoca que floten.
precisamente. Entonces no tienen una buena biodiversidad. Y aquí pues es una vez que ya son eliminados del tratamiento del tratamiento secundario, pues hay que secarlos y entonces ya quedan así. Y después se convierten, ya en este punto, se convierten como residuos biológico-infecciosos. Tienen que tratarse como RTBI, ¿de acuerdo? Muy importante toda esta parte. Ahora, si ustedes vieron, el procedimiento que vamos a realizar es muy, muy sencillo y se divide en diferentes fases. La primera de las fases es la aclimatación, ¿sí? Porque ustedes entenderán que, pues, aquí van microorganismos que son capaces de utilizar como fuente de carbono diferentes fuentes, que puede ser el surfactante, que puede ser grasas, que pueden ser ácidos, que pueden ser una gran infinidad de cosas que pueden ir precisamente en las aguas. Hay que hacer una aclimatación. Esta aclimatación, ustedes lo van a ver al final, van a concluir que no es otra cosa más que una selección de los microorganismos que tengan la capacidad de utilizar a los surfactantes como fuente de carbono. Para lo cual, pues los vamos a someter a lo que ustedes ya deben de manejar, deben saber que son las presiones de selección, que en este caso va a ser precisamente la presencia de los surfactantes. Entonces, por lo tanto, vamos a tener un medio basal, ¿sí? Y este medio basal, ¿sí? ¿Se acuerdan por qué se llama medio basal? Rápidamente. ¿Se acuerdan cuando vieron la clasificación de los por nutrimentos de los medios de cultivo? ¿A qué le llamaban un medio basal? ¿Qué otro nombre tiene también? ¿Jóvenes andan por ahí? Ay, ya me quedé ¿No es solo. como enriquecido? Fíjese que no. Es basal, vea. Basal. Un enriquecido no podría ser basal. ¿Qué otro nombre tiene además de basal? ¿Nadie se acuerda? Chicos, hay que revisar todo lo que es microbiología porque, pues, más adelante también tienen que aplicarlo en todos sus cursos. Bueno, para no invertir más tiempo, recuerden, un medio basal se clasifica así porque no tiene fuente de carbono, ¿sí? Entonces, si no tiene fuente de carbono, ¿cómo se le puede llamar también? ¿Medio qué? Que también se los deben haber manejado así, ¿no? ¿No dan? Bueno, también se le conoce como un medio mineral, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos un medio basal, un medio que no tiene fuente de carbono. Y lo que vamos a hacer es nosotros proporcionar la fuente de carbono que a nosotros nos interesa. ¿Cuál es esa fuente de carbono que a nosotros nos interesa? Pues el surfactante, ¿de acuerdo? Entonces, en el medio basal vamos a poner 1 mililitro de los dos activados con toda la microbiota presente ahí, y les vamos a adicionar el surfactante. ¿Qué creen ustedes que pase después de 72 horas de agitación a 225 de 225 a 250 revoluciones por minuto y a temperatura ambiente, 25 grados Celsius? ¿Qué creen ustedes que pase después de eso si hicimos este tipo de inoculaciones? ¿Qué pasará? ¿Se va a sedimentar? ¿Perdón? ¿Se va a sedimentar? ¿Se va a sedimentar? ¿Y queremos eso, que se sedimente? No, porque por eso se hace la agitación, ¿no? Ajá, ¿y entonces qué va a pasar? ¿Qué va a suceder ahí en nuestro sistema? Medio basal, los activados y surfactante. ¿Qué creemos que pase a través del tiempo? Se va a consumir la fuente de carbono, que es el surfactante. ¿Y creen ustedes que todos los microorganismos lo van a hacer? ¿Ustedes qué opinan? ¿Todos los microorganismos tendrán las enzimas para poder utilizar al surfactante como fuente de carbono? No. No, No. ¿Quiénes sí la van a tener? ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? ¿Quiénes sí van a tener la capacidad de
degradar surfactantes? ¿Creen ustedes que en las aguas residuales, de donde trajimos los lodos activados, haya surfactantes? ¿En las aguas residuales? ¿Que llega una planta de tratamiento de aguas residuales? ¿Habrá surfactantes? Sí, Sí, ¿verdad? Pues claro, debe de haber. Hasta espuma hace. No sé si ustedes hayan entrado a una planta de tratamiento de aguas residuales, pero pues en la entrada, la etapa previa, pues desde ahí ya se ve una gran cantidad de espuma. Entonces, obviamente van surfactantes. Obviamente, dentro de la microbiota de los lodos activados debe de haber algunos organismos, algunos microorganismos que se hayan adaptado a utilizar como fuente de carbono a los surfactantes. Otros se habrán adaptado a utilizar como fuente de carbono a algunos lípidos y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aplicamos una presión de selección. ¿Cuál es esa presión de selección? La fuente de carbono. Una fuente de carbono muy especial, el surfactante. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es que si existen microorganismos en los lodos activados que no están adaptados a los surfactantes, que no tienen la maquinaria enzimática para degradar los surfactantes, para utilizarlos como fuente de carbono, ¿qué les va a pasar? Pues se van a inhibir y como solamente estamos adicionando esta fuente de carbono, solamente los que tengan la capacidad de utilizar como fuente de carbono al surfactante, lo van a hacer y se van a mantener. Entonces, después de 72 horas, esperamos que empiecen a seleccionarse aquellos microorganismos que sean capaces de utilizar al surfactante como fuente de carbono. Hacemos una segunda aclimatación en las mismas condiciones, por ahora tomando 1 mililitro de la primera fase. ¿Qué sucede aquí? Otra vez solamente le ponemos surfactante, ¿de acuerdo? Y lo ponemos otra vez en agitación a 225 a 250 revoluciones por minuto durante 72 horas a 25 grados Celsius. Y a partir de aquí consideramos que básicamente solo deben de haberse mantenido ya los microorganismos capaces de utilizar a los surfactantes como fuente de carbono. Y los demás, pues deben haber desaparecido por inanición, ¿sí? Entonces, ese es el procedimiento de aclimatación, que no es otra cosa más que un proceso de selección, ¿de acuerdo? Y este proceso de selección utilizando presiones de selección, en este caso, ¿cuál? La fuente de carbono, ¿de acuerdo? Ojo, todo eso lo tuvieron que haber revisado en microbiología general. Pues aquí estamos aplicando microbiología general y estamos aplicando ecología microbiana, abusados porque muchos de ustedes, aunque usted no lo crea, van a caer en lugares donde se hace esto. Bueno, ahora, esa es la aclimatación. Otra de las fases para hacer esta determinación es la biodegradación. La biodegradación. Entonces, ya aclimatamos nuestros lodos activados, ya los tenemos listos, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a probar a los diferentes surfactantes que vamos a utilizar para ver si son o no son biodegradables. Para eso, pues, ¿qué tenemos? Los lodos activados y tenemos también un medio basal. Aquí alcanza a verse una S sobre una S, que quiere decir sin surfactante. Es decir, un medio basal, un medio mineral, que no tiene fuente de carbono. ¿De acuerdo? Muy bien. Y vamos a utilizar 3 surfactantes diferentes, ¿sí? 3 surfactantes diferentes que son un ABS, un alquilbenzensulfonato, un LAS, ¿sí? Un alquilbenzensulfonato lineal, y un LSS, que utiliza las siglas del compuesto en sí, pero que también es un LAS lineal. Y vamos a necesitar un blanco. Generalmente la sección tiene 8 equipos y lo que hacemos es 2 equipos trabajan con el ABS, 2 equipos con el LAS, 2 equipos con el LSS y 2 equipos con el blanco. Aquí todos son importantes. Si el blanco no funciona, entonces ya nos echó a perder todo lo demás, ¿de acuerdo? Entonces, muy importantes todos los participantes. Y estas soluciones las vamos a tener en soluciones y la solución debe tener una concentración de 3.03 miligramos por mililitro.
Esto con la finalidad, nuestro matraz Erlenmeyer tiene medio de cultivo y tiene 100 mililitros de medio de cultivo. Si ustedes hacen la relación, ¿sí? 1 mililitro más 100 mililitros, 101 mililitros, a esta concentración, al final, lo que vamos a tener en el matraz es una concentración aproximada de 30 miligramos por litro. Esa es la concentración que vamos a tener al final, después de que hayamos adicionado el surfactante en nuestro matraz de biodegradación. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, y al final, pues vamos a tener esto. Ven ustedes, este es un ABS, este es un LAS, este es un LSS, ¿de acuerdo? Y los vamos a incubar en agitación a 225, entre 225 y 250 revoluciones por minuto durante 7 días a 25 grados Celsius. Ahora bien, vean ustedes esto, ¿sí? También ustedes tienen que ser muy observadores. ¿Cómo podemos saber si no nos equivocamos si no le pusimos surfactante a alguno de nuestros matraces? Pues es muy fácil, pues lo agitamos y debe de haber la formación de espuma, que es precisamente una de las problemáticas de los surfactantes, la creación de espumas. Y con eso nosotros constatamos que efectivamente nuestro sistema tenga el surfactante, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, parece que trivial y algo muy sencillo, pero es muy importante que ustedes verifiquen que está bien preparado su sistema y que le pusieron el surfactante. Sin embargo, pues es importante, como trabajamos de una manera no una manera cuantitativa, sino semi-cuantitativa, pues hay ocasiones en que por la pipeta, porque no descargamos bien el mililitro del surfactante, etcétera, etcétera, la concentración no es exactamente de 30 miligramos por litro. Entonces, ¿sí? También tenemos que tomar en consideración eso. ¿Cómo podemos nosotros saber, para poder determinar el porcentaje real de biodegradación, realmente con cuánto surfactante iniciamos? Entonces, para eso tenemos que hacer otra prueba. Y tenemos que medir precisamente la cantidad de surfactante al tiempo cero y la cantidad de surfactante a los 7 días, para con eso hacer un cálculo de cuánto fue utilizado, cuánto se pudo o cuánto pudo ser utilizado por la microbiota ya aclimatada. Y con base en esto determinar, encontrando el porcentaje de biodegradación, determinar si es biodegradable, si es sujeto a prueba confirmativa o si es no biodegradable el surfactante que yo estoy probando. Para determinar, como yo les mencionaba, cuál es, tengo media hora, para determinar, como yo les mencionaba, cuál es la cantidad inicial con la que empiezo mi prueba, tenemos que echar mano de una herramienta, de una técnica, de un método que la misma norma especifica. La misma norma nos dice, para hacer la determinación cuantitativa del surfactante, tiene que utilizar el método que se conoce como el método de sustancias activas al azul de metileno, coloquialmente conocida como método de SAM. Pero ustedes y nosotros lo vamos a llamar por su nombre completo: método de sustancias activas al azul de metileno. Entonces, una vez que ya tienen ustedes preparados, dependiendo de qué les haya tocado, ya tienen preparados sus matraces, entonces van a tomar una muestra para ver la cantidad de surfactante con la que empezamos. Y después ustedes van a... ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos con esa alícuota que se toma? Bueno, esta alícuota es muy importante aquí, ¿sí? ¿Cuál es el fundamento de este método? Pues el fundamento es que el azul de metileno va a reaccionar con el surfactante formando una sal colorida, la cual es soluble en cloroformo. La intensidad de color es proporcional a la concentración del surfactante y se lee a una longitud de onda de 652 nanómetros utilizando cloroformo limpio como blanco. Entonces, fíjense, ya hicimos la aclimatación, eso es una parte microbiológica. Ya preparamos nuestro sistema para hacer el análisis de biodegradabilidad. Ese es otra parte de lo que tenemos que hacer. Pero aparte, sí, también es una parte microbiológica, la que acabo de mencionar. Pero aparte,
tenemos que determinar, tenemos que encontrar la concentración exacta con la que iniciamos nuestra experimentación y poder tener una valoración correcta al final. Para eso, pues, activas al azul de metileno, cuyo fundamento, pues, es este, ¿vale? Y todo esto es una norma oficial mexicana. A partir de aquí, este método de sustancias activas al azul de metileno es un método que es solamente analítico, ¿de acuerdo? Es un método analítico. Aquí ya nos vamos a olvidar de la parte microbiológica y aquí vamos a aplicar lo que ya tenemos, de lo que ya somos, que es químicos. Y vamos a hacer un procedimiento químico, ¿de acuerdo? Vamos a hacer extracciones y luego vamos a hacer determinaciones espectrofotométricas. Entonces, para eso necesitamos también material. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos una gradilla, necesitamos un tubito en el cual les vamos a proporcionar los lodos activados, un matraz Erlenmeyer, van a tener su matraz para hacer la prueba de biodegradación, un matraz como estos, y lo van a etiquetar perfectamente, así como está aquí, ¿de acuerdo? Vamos a necesitar otro matraz Erlenmeyer de 250 mililitros, un soporte universal, un anillo de hierro, pipetas, necesitamos ¿cómo se llama? Se me fue, embudos de separación, probetas y una serie de diluciones que ahorita vamos a ir mencionando y que ya tienen ustedes ahí en su manual, ¿de acuerdo? Ácido sulfúrico, uno normal, hidróxido de sodio, uno normal, solución de lavado, cloroformo, necesitamos también azul de metileno, todo eso ya se los vamos a dar medido también para que sea mucho más rápido, ya no tengan que medir ustedes, nosotros lo medimos y se los proporcionamos tal cual. Necesitamos agua destilada también, nada más la envasamos aquí, no es por otra cosa. Y ven ustedes, el procedimiento va a ser el siguiente. Primero, vamos a transferir 2 mililitros del matraz de biodegradación, 2 mililitros de este matraz, ¿de acuerdo? El que nos haya tocado, ¿sí? 2 mililitros de ese matraz, los vamos a tomar. Yo les comento que como microbiólogos debemos privilegiar el trabajo en condiciones apropiadas para un trabajo microbiológico. Entonces, esa toma, en general, yo les pido que sea en condiciones asépticas. Pero una vez que ya toman, una vez que toman ustedes la alícuota, ya nada más cierran su matraz y lo ponen para que después lo llevemos a incubar en agitación. Entonces, a partir de ahí ya todo se hace en condiciones normales, ¿de acuerdo? Condiciones de trabajo normales. Entonces, lo que van a hacer es que ponen su embudo de separación, montan todo, nosotros se los damos desarmado, lo montan todo, ¿sí? Ponen su embudo de separación y mucho cuidado que la llave esté cerrada, porque si no se les va toda la muestra, y van a tomar los 2 mililitros que tomaron de su matraz de biodegradación, lo van a poner en el embudo de separación. Una vez que ya pusieron los 2 mililitros, pues esos 2 mililitros son muy poquitos para trabajar, ¿de acuerdo? Muy poquitos para trabajar. Pero, precisamente por eso tenemos que incrementar el volumen, ¿sí? Y para incrementar el volumen lo hacemos con agua destilada, a completar aproximadamente 100 mililitros. Entonces, si yo puse 2 mililitros de la solución del matraz de biodegradación, entonces, para completar los 100 mililitros, yo le adiciono 98 mililitros de agua destilada en el embudo de separación. ¡Válgame, señor! ¿Estará bien eso, jóvenes? ¿Está bien que le echen agua? ¿Eso no les modificará el surfactante? ¿La cantidad? ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Están despiertos? Ah, sí están despiertos. Ok. Porque ya tienen la Q de químicos, ya les falta nada más la B de bacteriólogos y la P de parasitólogos, pero la Q de químicos ya la tienen. ¿Qué pasa ahí? ¿Estará bien que le agregue agua? ¿No me va a modificar la cantidad del surfactante? A ver, químicos,
¿Qué pasó? ¿Se va a qué, perdón? ¿A diluir? Sí. Imagínense que ustedes están como jefes de laboratorio